Hay veces que, no sé tú, pero yo me quedo pensando en esas personas que parecen completamente normales por fuera, pero que en realidad esconden secretos terribles. Sí, a mí también me fascina esa dualidad, esa capacidad del ser humano para lo bueno y para lo malo, especialmente cuando se trata de mentes criminales. Y precisamente por eso, hoy nos vamos a sumergir en un caso que te dejará helado, el de Ed Kemper, el asesino de las colegialas, que aterrorizó a California a principios de los 70. Uf, un caso complejo y escalofriante, sin duda. Totalmente. Pero tranquilo, que para esta inversión nos hemos basado en un artículo Infobae, publicado el 14 de marzo de 2025, que desgrana la macabra historia de Kemper de forma bastante completa. Me parece perfecto. A ver, cuéntame qué es lo que te ha llamado la atención de este caso. Pues mira, hay un detalle que me dejó de piedra. John Douglas, el famoso perfilador del FBI, ¿sabes? El que inspiró la serie Mindhunter. Ah, sí, claro, el que entrevistó a asesinos como Charles Manson o Ted Bundy. Exacto, pues él consideraba a Kemper como el asesino más inteligente que había conocido. Y lo más flipante es que este tipo, después de sembrar el pánico, se entregó a la policía y confesó todos sus crímenes. Increíble. Es que imagínate la mente de Douglas, que había buceado en la psique de los criminales más retorcidos, y aún así Kemper le impresionaba por su inteligencia. Totalmente. Y ya te digo, la historia tiene tela. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué se le conocía como el asesino de las colegialas? Bueno, como su apodo indica, sus víctimas eran principalmente estudiantes universitarias jóvenes, a las que secuestraba y asesinaba con una frialdad pasmosa. ¡Qué horror! Lo más inquietante es que si no se hubiera entregado, probablemente nunca lo habrían pillado. Era como un fantasma para la policía. ¿Y qué le llevó a entregarse? En abril de 1973, Kemper llamó a la policía tras cometer un doble asesinato. Había matado a su propia madre y a una amiga de ella. Madre mía. Cuando lo arrestaron, dijo una frase que en un principio despistó a los agentes. Ya no tengo odio. Después de matarla a ella, ya no tengo más ganas de matar. Claro, pensaron que era un crimen pasional, ¿no? Exacto, pero la realidad era mucho más escalofriante. Kemper terminó confesando 10 asesinatos, incluyendo a 6 estudiantes universitarios y a 4 miembros de su propia familia. 10 asesinatos. Una auténtica barbaridad. Mm. Y él tan tranquilo confesándolo todo. Sí, su confesión fue totalmente voluntaria, sin presiones por parte de la policía. Y ahí es donde entra de nuevo la figura de John Douglas. Él analizó a fondo el caso y llegó a una conclusión muy interesante. Kemper, con un coeficiente intelectual de 145, era un hombre brillante pero profundamente perturbado por la relación con su madre. ¿Y qué papel jugó esa relación en sus crímenes? Douglas creía que Kemper siempre había albergado un odio visceral hacia su madre, un odio que solo pudo saciar tras matarla. De hecho, hay una anécdota muy reveladora que aparece en la serie Mindhunter. Cuando Douglas conoce a Kemper en prisión, este le corrige el nombre. Llamarme Edmund fue idea de mi madre, así que puede llamarme Ed. O sea que rechazaba incluso el nombre que su madre le había dado. Exacto. Era como si al matarla se hubiera liberado de esa figura opresiva que había marcado su infancia. Y esa liberación, por decirlo de alguna manera, también apagó su sed de sangre. Entonces, si nos remontamos a su infancia, ¿qué sabemos de los primeros años de Kemper? Bueno, nació en 1948 en California. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años y se quedó a vivir con su madre, Clarnell Stage. ¿Y cómo era la relación con ella? Una pesadilla. Clarnell era alcohólica y maltrataba a Ed física y psicológicamente. Lo insultaba, lo humillaba e incluso llegaba a pegarle. Imagínate crecer en ese ambiente tóxico. Pobre, ¿verdad? A pesar de todo, Ed era un chico inteligente, sacaba buenas notas en la escuela. Entonces, ¿no era el típico niño problemático que la lía parda desde pequeño? Tú no, exactamente. Era más bien introvertido y tímido, y debido a su gran estatura era objeto de burlas por parte de sus compañeros. Pero esa rabia contenida la canalizaba de una manera muy perturbadora, torturando y matando animales. Madre mía. Sí, de pequeño ya mostraba una crueldad extrema hacia los animales. Una vez le contó a Douglas que había enterrado vivo a un gato solo para desenterrarlo después y comprobar si seguía respirando. Es escalofriante. Ya a los 15 años le confesó a su hermana que sentía una atracción enfermiza por una profesora. Le dijo que solo podría besarla si la mataba antes. Dios mío, qué mente tan retorcida. La hermana, horrorizada, se lo contó a la madre, que decidió encerrar a Ed en el sótano por las noches para proteger a sus hijas. Y al final, harto de esa situación, Ed se fue a vivir con su padre, ¿no? Sí, pensó que con él las cosas serían diferentes. Pero su padre se había casado de nuevo y Ed no se llevaba bien con su madrastra ni con su hermanastra. Vaya, otra decepción. Totalmente. Y para colmo, su padre lo envió a vivir con sus abuelos paternos a una zona rural. Y ahí supongo que la historia se repite, ¿no? Más maltrato y más problemas. Exacto. La abuela era tan déspota y cruel como la madre. Y el abuelo, aunque era una persona amable, no hacía nada para protegerlo.
Y en ese ambiente tan opresivo, al final, Ed comete sus primeros asesinatos. Sí, con tan solo 15 años. Un día, tras una fuerte discusión con su abuela, la mató a tiros y luego la apuñaló repetidamente. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasó con el abuelo? Cuando el abuelo llegó a casa, él lo mató de un disparo por la espalda. Después llamó a su madre para contarle lo que había hecho. ¿Y cuál fue su reacción? Fría e indiferente. Le dijo que llamara a la policía y se acabó. Alucinante. Dada su edad y la brutalidad de los crímenes, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia y lo internaron en un hospital psiquiátrico en lugar de enviarlo a la cárcel. ¿Y ahí qué pasó? ¿Mejoró con el tratamiento? Todo lo contrario, Ed resultó ser un maestro de la manipulación. Se hizo amigo de uno de los psiquiatras y consiguió acceder a los manuales de psiquiatría y a los protocolos de evaluación de los pacientes. O sea que se aprendió las respuestas correctas para que lo dieran de alta. Exactamente. Se hizo pasar por un paciente modelo, colaborador, amable, y al final el psiquiatra recomendó su liberación condicional. Increíble. Y nadie se opuso. Algunos de sus compañeros sí que alertaron sobre su peligrosidad, pero no les hicieron caso. La única condición para su libertad era que viviera con un familiar. Y ahí es donde vuelve a entrar en escena la madre. ¿Aceptó acogerlo de nuevo? Sí, inexplicablemente. Y durante 3 años, Ed mantuvo una fachada de normalidad. Trabajaba, se portaba bien, nadie sospechaba que la bestia estaba a punto de despertar. Y al cumplir los 21 años, su historial criminal fue borrado. Un nuevo comienzo que terminó en una espiral de horror. Así es. Con su historial limpio, Ed comenzó a planear sus crímenes con meticulosidad. Se compró un coche y, aprovechando que llevaba a su madre a la universidad, consiguió un pase de estacionamiento para el campus. Esto le daba acceso a sus víctimas, jóvenes estudiantes que hacían autostop. Una trampa perfecta. Totalmente. Su primer doble asesinato fue en mayo de 1972. Secuestró a 2 chicas, Mary Ann Pese y Anita Luchesa, las llevó al bosque, las estranguló y luego las transportó a su casa en el maletero. Lo más surrealista es que durante el trayecto lo paró la policía por una luz rota del coche y le pusieron una multa con los cadáveres en el maletero. No me lo puedo creer. Pues así fue. Una vez en casa, las desnudó, las fotografió, las violó y las descuartizó en la bañera. Qué horror. Y así siguió, asesinando a chicas jóvenes una tras otra, hasta sumar un total de 6 víctimas. Y la policía seguía sin tener ninguna pista. Ed era muy cuidadoso, limpiaba las escenas del crimen, se deshacía de las pruebas. Era un asesino metódico y astuto. La policía estaba desesperada. Hasta que llegó el asesinato de su madre, el punto de inflexión que lo llevó a la cárcel. Exacto. Una noche, su madre llegó a casa borracha y empezó a insultarlo. Ed, harto de sus desprecios, la mató a golpes y luego la decapitó. ¡Qué barbaridad! Incluso cometió actos de necrofilia con el cuerpo y usó su cabeza decapitada como diana para practicar tiro con dardos. También mató a una amiga de su madre que estaba en la casa y escondió los 2 cuerpos. Es increíble la frialdad con la que actuaba. Después de esos asesinatos, Ed huyó a Colorado, pero al escuchar en la radio que la policía seguía sin pistas sobre el asesino de las colegialas, sintió la necesidad de que se supiera la verdad. Necesitaba el reconocimiento, que lo atraparan para que el mundo supiera lo que había hecho. Exacto. Volvió a casa y se entregó a la policía. En el juicio, pidió la pena de muerte, pero como estaba suspendida en California, lo condenaron a 8 cadenas perpetuas. Y el resto de sus días los pasó en prisión, ¿verdad? Sí, pero no te creas que se arrepintió de sus crímenes. De hecho, colaboró con John Douglas en la elaboración de perfiles criminales, aportando su propia experiencia como asesino en serie. Una mente brillante al servicio del mal. Así es. Y aunque parezca increíble, Douglas describía a Kemper como una persona extremadamente brillante y agradable en sus conversaciones. Llegó a la conclusión de que su comportamiento era fruto del maltrato que había sufrido en su infancia. Una historia trágica que nos recuerda lo importante que es detectar y tratar los traumas infantiles. Totalmente. El caso de Ed Kemper nos deja muchas preguntas sin respuesta, pero una cosa está clara. Las experiencias tempranas pueden marcar profundamente nuestra psique y llevarnos por caminos insospechados. Y hasta aquí nuestra inmersión en la oscura mente de Ed Kemper. Un caso complejo y perturbador que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y sobre la importancia de la salud mental. Sin duda una historia para no dormir. Y con esto nos despedimos. Esperamos que esta inversión te haya resultado tan fascinante como escalofriante. Hasta la próxima. Hasta pronto.